El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra siempre cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y después comienza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los que son desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá muchísimo más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos nosotros, por pura bondad del Señor, conocemos cuál es la voluntad del Padre. Y para los cristianos, pues muchísimo más. Desde que Dios se encarnó, se hizo hombre, vivió como hombre, se sometió a las leyes humanas, a las leyes de la naturaleza. Desde ese momento, para nosotros en Cristo, quedó clarísima cuál es la voluntad del Padre. Por eso ninguno de nosotros los cristianos tiene excusa para decir: yo no conozco la voluntad de Dios, yo no sé cuál es la voluntad de Dios, yo no sé qué quiere Dios de mí. Pues porque eso es un error. Todos la conocemos. Y todos incluso tenemos la posibilidad de conocerla. Tenemos los evangelios, ahí se nos narra toda la vida de Jesús. Tenemos la palabra del Señor ya revelada totalmente. De hecho, San Juan de la Cruz dice que quien se pone a pedir signos, pruebas, confirmaciones, lastima el corazón del Señor y comete un agravio, porque Dios ya todo nos lo dijo en su querido Hijo. Él comenta precisamente ese primer capítulo de la carta a los Hebreos, cuando dice que en otros tiempos Dios habló a través de los profetas y que en otros tiempos Dios mostró lo que quería a través de sus signos, de sus prodigios y de sus milagros, pero que ahora nos lo ha dicho todito en su querido Hijo. De hecho, San Juan de la Cruz llega a decir, lo trae el Catecismo de la Iglesia Católica en esa ampliación
de la explicación de la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la palabra del Señor en el Concilio Vaticano II, que Dios ya se quedó mudo. En el sentido de que Dios ya no tiene nada más para decirnos ni para mostrarnos. Nosotros, por fe, los católicos, creemos que la revelación ya está dada y que no va a haber otra revelación. Por eso la Iglesia nos enseña que las revelaciones privadas son un instrumento y una ayuda para comprender la revelación definitiva, pero una revelación privada ni iguala ni supera la revelación definitiva. Por eso nosotros tampoco andamos buscando videntes, personas que reciban mensajes, ni nuestro fundamento en este camino de la fe son las revelaciones privadas. Para alguien que no tiene la posibilidad de llegar a la palabra de Dios, es una ayuda. Para alguien que lee la palabra de Dios, es una ayuda mientras estén en consonancia con la revelación definitiva y mientras nos estimulen a hacernos más dependientes de la palabra de Dios. Una devoción particular, una revelación particular que termine sacándome de la palabra del Señor y no me lleve a meditar más la Biblia, a hacer la lección divina, a hacerme más dependiente de la palabra de Dios, quiere decir que es un engaño y es una distracción. Toda revelación privada es buena y laudable cuando me lleva a amar más la palabra del Señor, a hacerme dependiente de ella. Cuando me lleva a amar más el catecismo, a hacerme dependiente del catecismo. Toda ayuda teológica o exégesis teológica es buena cuando me lleva a hacerme dependiente de la palabra del Señor, a hacerme dependiente del catecismo, a hacerme dependiente del Concilio Vaticano II. Pero cuando una ayuda teológica, una interpretación me aleja del catecismo, quiere decir que eso es pura distracción. Cualquier comentario de la vida de los santos que me lleve a buscar, a indagar y a desear más la voluntad del Señor en la palabra de Dios es estupenda. Cualquier exposición de la vida de los santos que me lleve a llevar una vida relajada, cómoda, y como hoy está advirtiendo San Pablo en la carta a los Romanos, a tranquilizarme en el pecado, claro, como la gracia de Dios es tan abundante, pues qué importa que siga pecando. Si eso incrementa más la gracia de Dios, ¿qué dice San Pablo? Cuidado. ¿Quiere decir que entonces tengo permiso para seguir pecando? Nosotros ya conocemos la voluntad del Señor y conocemos que dentro de esa voluntad hay un odio de parte de Dios al pecado. Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. No lo quiere, no hace pactos con él, no le interesa, no es parte de su proyecto. El capítulo 6, 7 y 8 de la carta a los Romanos nos trae claramente esa teología preciosísima de lo que significa haber recibido el bautismo, que es la voluntad del Señor, haber recibido a Cristo y conservar esa gracia. Y también lo que significa apostatar. Porque una vez que hayamos recibido la gracia, hay que conservarla. Cuando la Virgen recibió la gracia de la limpieza, ser inmaculada, la conservó y arriesgó todo por conservar esa gracia. Nosotros, ¿cuánto hacemos por conservar la gracia de Dios? ¿Cuánto nos esforzamos por proteger la gracia de Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a apostar para proteger la comunión con Dios? Porque el pecado la puede interrumpir. Y el que está anhelando el mundo y en el pecado ya sabe para dónde va su corazón. Por eso quien conociendo la voluntad de Dios no la cumple, recibirá muchos azotes. Y quien no la conozca, dice el Señor, pero el que sin conocerla haya hecho lo que es indigno de la voluntad de Dios,
recibirá pocos azotes, pero los recibirá. Por eso San Pablo le dice a los paganos, aunque ustedes no han sido bautizados, aunque ustedes no vienen a la Eucaristía, aunque ustedes no conocen nada de la Eucaristía, del bautismo, de la unción de los enfermos, en fin, de los sacramentos, que no lo dice con estas palabras, pero es lo que está hablando, de la economía de la gracia. San Pablo habla de la economía de la gracia. Dice, aunque ustedes paganos nunca hayan escuchado hablar de Cristo, nunca han escuchado que existe una Biblia, nunca hayan escuchado hablar que hay bautismo, que hay Eucaristía, que hay penitencia, y pecan, no están eximidos de culpa. Una gran verdad que sigue sosteniendo hoy el Concilio Vaticano en la Lumen Gentium. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, absolutamente todos, estamos capacitados y posibilitados para conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que entonces quien no la conoce y no la hace es ¿por qué? Porque no la está buscando, y como no la está buscando, pues tampoco la va a hacer, y recibirá azotes también. Es más grave para nosotros los cristianos católicos que ya la conocemos, porque a nosotros se nos ha dado todo, de hecho en plenitud con la vida sacramental. Es menos grave para quien ni siquiera sabe, pues que con el bautismo se alcanza la justificación y el perdón de los pecados, pero sigue en el pecado. Es menos grave, pero es grave. Y por eso San Pablo dice, todos quedaron encerrados en el pecado y lo único que nos puede justificar es la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, pues nosotros no tenemos excusa, porque todos ya sabemos qué es lo que nos corresponde hacer. Tanto que sabemos en nuestro corazón cuando no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ni cuando la deseamos, y nos damos cuenta en nuestro corazón cuando la estamos rechazando. Cada uno lo sabe sin que se lo tengan que decir, por la experiencia interna que tenemos en nuestra conciencia de ello. De hecho, la Iglesia nos enseña que nunca la gracia, la vida de gracia, se puede evidenciar a través de actos externos. Los fariseos aparentaban vivir en la gracia. Ustedes los veían llegar al templo, bueno, ustedes no, porque nosotros no estuvimos de tiempo, pero es un decir, pero llegaban al templo con una piedad, que por eso la predicación de Jesús causó tanta confusión en algunos. Porque Jesús dijo eso, son hipócritas. Lo dijo abiertamente. Pero si son unos santos, Señor, ¿cómo vas a decir eso si míralos cómo rezan? Son hipócritas. Señor, y esos cantos que hacen tan hermosos allá, porque hacían unos cantos imitando al rey David que hacía composiciones musicales. Los salmos son una cosa estupenda de la composición musical y poética de Israel. Todo ese género lírico tan hermoso que expresa, la música es muy hermosa porque logra expresar los sentimientos más profundos que hay en el alma, y los salmos son eso. Y eran puras composiciones musicales, todos los salmos. Los judíos son especialistas en darle música a los salmos, tanto que ellos vienen con unos ritmos muy particulares. Señor, y esta gente que reza, yo tuve una experiencia, yo la he contado varias veces, vuelvo y la repito, no importa llover sobre mojado, ¿sí? Cuando fui a Tierra Santa, que por equivocación resulté allá metido en una sinagoga, porque se me perdió el grupo, y ella, cuando llego allá, y me causó mucha curiosidad porque había un judío con un atril y un librito en el atril, y rezaba y hacía concentrado y movía la cabecita y repetía unas frases, y entonces yo ingenuamente me quedé así como, pues positivamente impactado, me impactó mucho eso,
me pareció un gesto muy impactante positivamente, cuando él comenzó a mirarme, y me miraba muy feo. Y yo ni siquiera caí en la cuenta que me estaba mirando feo, yo seguía mirando, y se volteaba y me miraba así, seguía con la cabeza. ¿Cómo estaría habituado al ritmo que la movía aún mirándome a mí, sí? Y entonces cada vez me miraba más feo hasta que comenzó a hablarme y yo no le entendía ni media, ¿sí? Y me hablaba más fuerte y tampoco le entendía y me gritaba. Y nada, hasta que llegó otro con un sombrero y me señaló el Cristo que tenía puesto. Y entonces en esas llega otro y me trae una kipá y me dice que me la ponga y que me quite el Cristo. Y no, yo soy cristiano, entonces más bien me salí, ¿sí? Pero es la realidad de cómo Cristo se vuelve una confrontación tan alta. ¿Por qué? Porque la cruz para ellos es una maldición. Lo trae el libro del Deuteronomio. ¿Y por qué? Porque la cruz sencillamente está diciendo que nosotros, en esta lucha contra el pecado y contra el mundo, tenemos que estar dispuestos a llegar hasta allá. Y eso tampoco, eso es muy exagerado. La carta a los Hebreos dice: ustedes todavía no han llegado al derramamiento de sangre en esta lucha contra el pecado. Si nos da miedo que nos pique un mosco. ¿Cuánto estamos dispuestos? La fe nos desafía a nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros? Los santos eran, cuando tenían la experiencia del amor de Dios, que se venga lo que sea. Que se venga lo que sea, pero el pecado jamás, el mundo jamás. A mí me impacta cómo en el fondo, aunque la gente esté tan pervertida, en el fondo de su corazón, la conciencia no pierde la noción de verdad. Yo he atendido muchas personas en vida homosexual, en actos homosexuales. Se me acercan, se me han acercado y me han contado su historia y sus realidades. Y yo he hecho el esfuerzo de escucharlos con mucho respeto, con mucho amor. Incluso a veces llegan a que los confiese. Y yo les he hecho esta pregunta. Yo les digo: tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Y se ríen y me dicen sí. No ha habido alguno que me diga que no. Ni una, porque ha sido hombres y mujeres. ¿Y saben qué me responden muchos? Pero es que tal padre de tal parroquia que me dijo que no importaba, que si nos queríamos no importaba. Algunos incluso hasta me llegaron a decir: es que el Papa Francisco pues está aprobando esto. Y yo a algunos le decía, le mostré el catecismo: pero tú sabes que el catecismo no lo permite. Dijo: sí, padre, yo sé. Ni siquiera se me enojan. Y le dije: mira, tú sabes que yo quiero ser fiel a la palabra de Dios, pues porque la palabra de Dios dice que esos actos son pervertidos. Y así los trae el catecismo, perversiones. De hecho, el catecismo nos enseña que la mera inclinación homosexual es un desorden. Y quien no la reconozca ya está mal. Así la tenga. Solo la inclinación ya es un desorden. No estoy diciendo que sea pecado, desorden. Y todo lo que es desorden nosotros lo tenemos que rechazar. Pero ¿qué está pasando hoy dentro de la iglesia? Está pasando algo más grave. No es que ya se esté justificando el desorden como orden, sino que se justifica el pecado como orden. Predique usted, por ejemplo, de la pureza. El diablo ya tiene sentenciado a todo el que esté predicando sobre la pureza. ¿Cuál es la sentencia? Te voy a acabar. El diablo no resiste. Satanás
hoy que tiene sometidos a tantos con el pecado de la lujuria, no tolera que se condene esto, ni que se denuncie, ni que se hable de la pureza. Si alguien predica de la pureza aún dentro de la iglesia, ¿cómo queda la gente? Mucha gente queda desanimada. Es paradójico. Si la pureza afectiva y sexual debería producirnos a nosotros un gozo, un anhelo, así la hayamos perdido y se haya corrompido en nosotros, ¿qué nos debe generar? Esperanza de llegar a ser como la Virgen, como Jesús, puros. Pero hoy dentro de la iglesia y en la vida sacerdotal, predíquele usted a consagrados de la pureza para que... Esa es la ofensa más grave que le puede hacer usted a alguien. Me desanimó, me cayeron los ánimos. ¿Por qué? Porque ¿dónde están puestos los ánimos? ¿Dónde están puestos los ánimos de esa conciencia que se ha pervertido? En que le acepten lo que es pecaminoso como gracia. Miren, si ustedes quieren ver al diablo enojado, enséñenle papás estos a los niños para que vean. Para que vean cómo se les viene el infierno con toda. Si ustedes quieren ver al infierno enojado, por ejemplo, nosotros los sacerdotes, hablemos de la dignidad del celibato sacerdotal, de la virginidad consagrada. Esposos, si ustedes quieren ver al infierno azorado, comiencen a luchar por la castidad en la vida conyugal, para que vean. Hagan el ensayo esposas con sus esposos para que vean cómo se ponen. ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno lo sabe en su corazón y en su conciencia. Hablen contra de la masturbación, de la pornografía. Hablen contra de los pensamientos impuros, de las imaginaciones sensuales y pervertidas. Eso es inhumano. Cuando es lo más humano. Eso es inhumano. Esos temas está prohibido tocarlos. ¿Por qué? Porque es una de las armas más cuidadas por el diablo para dañar a las personas. A nosotros nos debe estimular el llamado que Dios nos está haciendo a una vida de gracia. Eso nos debería poner felices, contentos, que Dios todavía crea en nosotros a pesar del daño que hemos hecho y todavía crea tanto en nosotros y confía en nosotros que nos diga hoy, si escuchas mi voz, hoy puedes llegar a la vida de santidad. Imagínense que usted le diga a una persona, es que usted está llamada a ser como Dios. Ay, no deje de ser soberbio, eso ya es presunción. Es que usted está llamado y llamada a vivir la santidad de Dios. Ay, no, eso es falta de humildad. Porque el más humilde es el que cae en el pecado, permanece en él y dice, yo no voy a poder salir de acá. Ay, qué humildad tan grande. Ese es el humilde. Cuando el verdadero humilde es el que reconoce como la Virgen, que con la gracia de Dios todo se puede. Que Dios alza de la basura al pobre, levanta al desvalido y se glorifica en su criatura. Es desconcertante, queridos hermanos, muy desconcertante. Menos mal nuestro auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, no del criterio de los seres humanos. Pero es muy desconcertante y muy desanimador entre la misma comunidad eclesial que no se crea en la vida de gracia y que se tome como inhumano toda exhortación y todo llamado a la vida de santidad. Eso sí es inhumano, no solamente anticristiano, inhumano.
Eso sí es falta de justicia y falta de caridad con las almas. No poder ofrecerles la esperanza de vivir una vida libre del pecado y en santidad con Dios. Eso sí es cruel. Eso es muy cruel. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia haya miembros de la iglesia, hasta sacerdotes, religiosos y religiosas, que a la gente que ven en pecado le digan tranquilito, no se preocupe? Es lo que está diciendo San Pablo hoy en la carta a los Romanos. Porque claramente lo dice. ¿Podemos entonces pecar? Como ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino bajo la gracia, entonces pequemos. De ningún modo. Tranquilo, Dios lo ama. Siga pecando. ¿Eso no es lo que escuchamos quizás de otras maneras? Tranquilo, Dios es infinitamente misericordioso. Siga pecando. Como ya no juzga. El Dios que se predica en la iglesia ya no juzga. Tenemos que mirar nuestra conciencia, cómo está frente a esto, hermanos. Qué es humildad decirle: Señor, aquí nos ponemos ante tu verdad para no seguirte fallando. Y sabemos que con tu gracia podemos vencer el pecado y la tentación. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Esta afirmación es muy dura de San Pablo, pero muy bonita. Dice: si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. ¿Ustedes creen que una persona con tendencias homosexuales puede vivir en gracia de Dios y alcanzar la santidad y vivir en castidad y en pureza de pensamiento, de corazón y de imaginación? ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes creen que una persona que haya llevado una vida pasada pervertida por la lujuria, hoy puede vivir en gracia de Dios con pensamientos lindos, puros, inocentes, sencillos, con su imaginación limpiecita, en su memoria limpiecita de perversiones y con una tendencia sexual pura, para amar como Dios, con su misma paternidad, con su misma masculinidad, con su misma feminidad? Porque la fuente de la masculinidad y de la feminidad viene de Dios. Dios es tan hermoso su amor, que es como el amor de un hombre apasionado que ama, pero ordenadamente. Imagínense cómo será apasionado Dios, que dice que se trae a su criatura y se la pone junto a su mejilla, y que con lazos de amor siempre los atrae. Es un amor apasionado. ¿Cómo será tan apasionado Dios por nuestra alma, que dice que nos ama como a la doncella? Y que Él mismo, cuando nos creó, en Ezequiel trae una descripción bellísima para reprocharle a Israel su pecado de impureza, y le dice: mira, yo fui el que te creé, yo te limpié la sangre, como el cuerpecito de los bebés, ¿sí? Y te dejé así limpiecito. Así le está diciendo en Ezequiel: yo fui, no fueron tus amantes, fui yo. Y esa belleza viene de esa inocencia que inspiran los niños, ¿sí? ¿Quién es el que la da? Dios, con su gracia, con su ternura. Es un amor apasionado de hombre, un amor apasionado de mujer. ¿Cómo será tan hermoso ese amor apasionado de Dios, que dice: yo te quiero traer, Israel, como la madre que amamanta a sus hijos en sus pechos para que se regocijen? Cuando la mamá alimenta a su bebé con su pecho, es que le está dando toda esa carga de amor maternal, no es que le está dando leche. Y en el fondo no es lo que está buscando su bebé, está buscando toda esa carga de maternidad, de ternura, tan cercana, así tan confiada, ¿sí?
Y muchos de nosotros, pues por circunstancias de la vida no recibimos eso. ¿Y entonces qué hacer? Pues hay que buscarlo en el Señor. Como es de rico venir al sagrario y recostarse uno en el seno de Jesús. Y cuando menos piensa se da cuenta uno que está recostado en el seno de la Virgen y en sus brazos. No se lo decía la Virgen a San Juan Diego: estás en el hueco de mi regazo. ¿Ustedes creen que la Virgen, por muy empecataminados que estemos nosotros, a la Virgen le da miedo cogernos y cargarnos y recostarnos en su seno? Hombres, si nosotros queremos sanarnos de nuestras impurezas, dejémonos cargar por la Virgen, que ella no siente ningún deseo malo, aunque nosotros los tengamos. Ella nos recuesta en su seno y nos purifica ahí. Y ahí es donde nosotros podemos conocer mucho más pura esa cercanía con la mujer, para que después el demonio no desordene esas heridas, esos vacíos. En fin, no tenemos por qué seguir viviendo en el pecado. Estamos llamados a vivir en la gracia. Por eso el salmista está tan feliz. Dice: nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y por eso nuestra vida ha escapado como un pájaro de la trampa del cazador. Porque cuando le creemos a la gracia de Dios, la obra justificadora que realiza el poder del amor de Dios en nosotros es incalculable. La obra redentora que realiza el Espíritu Santo por la acción sobrenatural del amor de Dios en nuestro corazón es inigualable. La obra santificadora y sanadora que realiza el Espíritu Santo es incalculable. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir eso? Lo que le dice Jesús a la samaritana: ¿quieres beber de esta agua? Sí. Bueno, vaya y solucione las cosas con su marido, déjelo por favor. Deje todas esas seguridades. Ay, Señor, pero todo, voy a dejar una partecita, no todo. Y ella acepta la propuesta del Señor. ¿Y qué le pasó cuando fue y dejó todo? Hasta el último que le quedaba a su cántaro lo tiró. Encontró el amor de Dios, el amor de su vida. Y se fue a contárselo a los demás. Es hora de soltar el pecado y todo lo que nos lleva al pecado, para que vivamos de la gracia como hijos dichosos. Hoy es posible alcanzar una pureza más grande que la de un bebé. Es posible alcanzar la pureza y la inocencia de Dios mismo. Imagínense cómo será Dios de generoso. Nos quiere hacer puros como Él. Imagínense nosotros amando como Dios, acariciando como Dios, abrazando como Dios, mirando como Dios, hablando como Dios, tocando como Dios. Hoy que en la iglesia hay un esfuerzo muy grande por la protección y el cuidado de los niños por el daño que se ha realizado. Acaba de decir el Vaticano que lo que se ha hecho todavía no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque todavía nos falta la humildad de reconocer que la mejor arma para luchar contra el abuso de menores es el amor de Dios. Como Benedicto XVI nos lo dijo en la encíclica Deus Caritas es. Pero nos falta tanta humildad a la jerarquía para reconocer humildemente que lo que dijo Benedicto XVI en Deus Caritas es lo que hay que hacer. Benedicto XVI no dijo: hágame caso a mí, no. Miren, aquí está el amor de Dios que lo transforma todo. Y a la iglesia le está costando, a muchos en la iglesia, reconocer con humildad que el amor de Dios tiene la capacidad de transformar lo que sea. Entonces, ¿qué estamos viviendo al interno de la iglesia? Una crisis de fe. El amor de Dios es la riqueza más grande para acabar con la miseria humana. Y el amor de Dios ya fue derramado con abundancia en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. Descubrámoslo. Que la Virgen siga intercediendo por nosotros. Suplicamos a San José. Bueno, él no se va a cansar porque Él nos ama mucho. Que no se canse de interceder por nosotros.
porque necesitamos descubrir rápidamente la gracia del amor de Dios.